el descenso, la flexión, la rotación interna, la rotación externa, perdón, la extensión, la rotación externa y la expulsión, ¿cierto? Ahí les conté los 7 que veníamos utilizando clásicamente. En esta revisión que hicieron en la Universidad de Oslo, en Noruega, publicaron, pues digamos que de esa revisión publicaron este artículo que ellos decidieron llamar hay 4, no 7 movimientos cardinales en el proceso del trabajo de parto, ¿cierto? Y ellos, ¿qué dijeron en este artículo? Clásicamente se han dividido o se han enunciado esos 7 que les acabo de decir, pero ellos dicen que el encajamiento, el descenso y la expulsión propiamente no son movimientos que tenga que hacer el feto, ¿cierto? O sea, no son movimientos dados por el feto, sino que son más una condición dada por las fuerzas propulsoras del útero, lo que hace que sea algo externo al movimiento propiamente del feto. ¿Listo? Entonces eso es un punto que también me pareció muy importante a tocar, pues si en algún momento se los preguntan. Ahora bien, como estamos hablando de trabajo de parto normal, ¿cierto? Hay, digamos que hay que suponer, ¿cierto? Está implícito de que estamos hablando de un feto, de que tiene una presentación cefálica, ¿cierto? Y una situación longitudinal. Recuerde que la situación es la comparación del eje fetal con respecto al eje materno. Entonces, si este es el eje materno, ¿cierto? Y este es el eje fetal, independientemente de la presentación, vamos a decir que es una situación longitudinal, ¿cierto? Si el eje del feto está atravesado en una posición que no es la misma del eje de la mamá, pues entonces vamos a nombrarlo como esté, puede estar transverso o puede estar oblicuo, ¿sí? Pero vamos a, digamos que a centrarnos en la paciente que tiene una presentación cefálica con una situación longitudinal y me voy a detener en la variedad de posición. ¿Qué es la variedad de posición? Pues es esa posición, valga la redundancia, que tiene la parte más inferior de la presentación, que en este caso es la cabeza, con respecto a las estructuras maternas. Entonces, en la presentación cefálica, ¿cuál va a ser nuestro punto de reparo? Que va a ser el vértice, o específicamente, pues nos vamos a guiar por la fontanela posterior y vamos a asociarla con respecto a las estructuras maternas, que lo podemos dividir como está acá en esta gráfica del centro, como si fuera un plano cartesiano, y estas van a ser, digamos que las espinas, ¿sí? Ambas van a ser las espinas y arriba va a ser el pubis y abajo va a ser el sacro, ¿cierto? Entonces, digamos que lo podemos dividir en occipito, ¿cierto? Haciendo referencia a la fontanela posterior o al occipucio propiamente dicho. Occipito anterior si va hacia el vértice, hacia el pubis, perdón. Occipito posterior si va hacia el sacro y occipito transversa si está mirando hacia uno de las espinas isquiáticas, ¿cierto? Y en los intermedios vamos a poner si es derecho o izquierdo, dependiendo de la lateralidad que tenga, ¿cierto? Siempre con respecto a la anatomía de la mamá. ¿Listo? Y el último momento de estas etapas será la expulsión placentaria. Digamos que la expulsión placentaria se da pues, es la separación de la placenta que se da por más que todo la desproporción en el tamaño, más no tanto por ese hematoma retroplacentario, ¿cierto? El hematoma retroplacentario es importante, pero es más el resultado, más no la causa de la separación. ¿Listo? Y es importante tener en cuenta de que los mecanismos de separación se van a dar las características de cuando es una placenta tipo Schultz o tipo Duncan, que digamos que en la tipo Schultz se va a dar un desprendimiento de la placenta desde el centro hacia la periferia, mientras que la placenta tipo Duncan primero se va a desprender la periferia, por lo tanto va a
digamos que a salir primero la cara o la superficie materna y después la fetal. Y por el contrario, en la tipo Schulz, como se desprende primero el centro, va a salir mirando primero la cara fetal y después la cara materna. Dentro de este momento, digamos en esta fase, hay unos uterotónicos endógenos que se van a liberar, que va a ser la oxitocina, las prostaglandinas, la endotelina 1 y la angiotensina 2. No me voy a detener demasiado en esto. La última fase de las 4 fases grandes, recuerden que es la fase 1 de quiescencia, la fase 2 de activación pues como tal, la fase 3 que es la fase de trabajo de parto y la fase 4 que es la fase del puerperio. Digamos que vamos a tener un miometrio que ya está tónico y bien contraído, que favorece la hemostasia. Va a haber un proceso de involución y de reparación del cérvix, va a generarse la lactogénesis y va a haber un proceso que puede, digamos que por esos cambios hormonales, la ovulación se puede presentar de 4 a 6 semanas, aunque pueden haber ciclos anovulatorios secundarios al proceso de lactancia. Y ahora bien, vamos a la última parte, que es digamos que unos tipsitos que les traje para que entendamos el monitoreo fetal como una herramienta fundamental en ese proceso de trabajo de parto, ¿cierto? El monitoreo fetal es una herramienta que está desde el primer nivel de atención, o sea que todos los que vayan a ser rural o que trabajan en cualquier nivel de atención y tengan maternas deberíamos tener como herramienta el monitoreo fetal y por eso lo tenemos que saber interpretar. Entonces, como cositas grandes, aunque no, pues mi objetivo no es dar aquí como tal todo lo de monitoreo fetal, solamente algunas cosas importantes. Vamos a recordar cómo se lee el monitoreo fetal en 3 renglones, pues yo siempre les digo que lo lean así. Hay un primer renglón que es el de arriba, que es el trazado propiamente de la frecuencia cardíaca fetal. Un segundo renglón que son estas flechitas o a veces son como unas rayitas que son los movimientos fetales, y por último el tercer renglón que muestra la actividad uterina. ¿Qué debemos evaluar? Siempre frecuencia cardíaca fetal, variabilidad, desaceleraciones, aceleraciones, movimientos del feto y la actividad. Entonces aquí les traje como unos ejemplos para que tengamos muy claro, porque usted puede saber qué está pasando con esa señora, pero usted ya es médico y usted tiene que saber interpretar. ¿Listo? ¿Y cuál es nuestro problema grande? El problema grande son las desaceleraciones, ¿cierto? Y eso es lo que les voy a hacer énfasis en este momento para que aprendan. ¿Listo? Bueno, venga, me voy a volver un poquito solamente para generar la definición de cada uno. La frecuencia cardíaca fetal es el promedio en 10 minutos de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? La variabilidad es esa brecha que se abre o que se presenta en el trazado de la frecuencia cardíaca fetal, que fisiológicamente está dada por la interacción entre el sistema nervioso simpático y parasimpático, y eso genera una banda que lo normal va entre 5 y 25, ¿cierto? Si está en menos de 25 está disminuida, o si está en 0 pues está ausente, y si está más de 25 está marcada o saltatoria, ¿cierto? Las aceleraciones las vamos a definir dependiendo de la edad gestacional. Si tiene más o menos de 32 semanas, que van a ser nuestro punto de corte. Si tiene menos de 32, van a ser 10 por 10. ¿Qué quiere decir 10 por 10? Van a durar 10 segundos y van a subir 10 latidos. Y si tiene más de 32 semanas, pues van a durar 15 segundos y van a subir 15 latidos. Eso va a ir en relación a cómo esté diseñado el trazado. Usualmente, cada cuadrito pequeño es 1 minuto. En el eje horizontal y en el eje vertical van a ser 10 latidos. ¿Listo? Eso es importante que lo tengan presente. Las desaceleraciones usualmente las clasificamos pues en temporalidad y en disminución de la frecuencia cardíaca, que sean 15 por 15, 15 segundos por 15 latidos en descenso, o sea que bajen 15 latidos desde la basal y que duren al menos 15 segundos, o sea, más o menos un cuarto del cuadrito. Y digamos los movimientos fetales, que eso no tiene pues como ninguna definición, y la actividad uterina, que ya se los expliqué cuando era regular.
Entonces vamos a mirar el problema que les mencionaba, que son las desaceleraciones durante el trabajo de parto. Recuerden una cosa fundamental, y esto es como desde la epidemiología, pero es algo que es muy relevante. Recuerden que el monitoreo fetal es una prueba diagnóstica, ¿cierto? Y como prueba diagnóstica tiene un rendimiento grandemente, para que lo tengan pues como muy fácil de entender, es muy buena para identificar los fetos sanos. O sea que si usted tiene un bebé que durante todo el trabajo de parto tuvo un monitoreo categoría 1, o sea, muy bien con todos los parámetros al día, ese bebé en el 98% de las veces van a ser bien. ¿Listo? Pero si ustedes tienen un monitoreo categoría 2 o categoría 3, ¿cierto? Puede tener un alto índice o una alta tasa de falsos positivos. O sea, usted puede encontrar falsos positivos hasta en el 60% de las veces, que en el que usted piense que el bebé esté mal, pues realmente no esté mal. ¿Listo? Pero es una prueba que está al alcance de todos y que tenemos que trabajar con ellas. Entonces vamos a empezar a caracterizar las desaceleraciones. Entonces las desaceleraciones que podemos encontrar en el proceso de trabajo de parto son las tempranas. ¿Cómo se definen las tempranas? Coinciden completamente con la contracción. ¿Listo? La desaceleración coincide en espejo con la contracción. ¿Listo? Y usualmente son derivadas fisiológicamente por la compresión de la cabeza. Porque se comprime la cabeza, eso va a estimular la dura madre, y la dura madre tiene una inervación parasimpática que va a generar bradicardia. ¿Listo? Esa es la explicación fisiopatológica de estas desaceleraciones. Adicional a eso tenemos, bueno, ¿y qué hay que hacer? Vigilar. Listo. Esto no se reanima, esto no tiene necesidad de llamar al ginecólogo, no tiene necesidad de correr, no tiene necesidad de decir es cesárea emergente, no. Esto es de vigilar. Algo que les digo desde la práctica, ¿cierto? No es bueno que un bebé esté desacelerando siempre, así sean desaceleraciones tempranas, pero digamos que en teoría uno no tendría que hacer nada. ¿Listo? Simplemente observarlas. Las desaceleraciones variables, como su nombre lo indica, son desaceleraciones que no tienen ninguna relación con la contracción. Pueden estar antes, pueden estar después, pero no coinciden propiamente con la contracción, ¿cierto? Estas desaceleraciones variables fisiopatológicamente, muchachos, se presenta por la compresión del cordón. Y esa compresión del cordón lo que va a hacer es una respuesta derivada de varoreceptores, lo que va a generar una estimulación parasimpática y la consecuente bradicardia. ¿Listo? O descenso pues en la frecuencia cardíaca fetal. ¿Qué hay que hacer? Estas requieren intervención y vigilancia, ¿cierto? Ya les voy a explicar cuáles son las intervenciones. Pero no es normal que un bebé esté desacelerando de forma variable. Ustedes tienen que estar muy atentos a ese monitoreo y pensar qué está pasando con este bebé, por qué está desacelerando, ¿cierto? Y digamos que si bien no son las más malas, porque no son las que generan un riesgo inminente para el bebé, hay que tener presente que hay que vigilar y hay que hacer algunas intervenciones con ellas. ¿Listo? Y las desaceleraciones tardías, que estas sí es a las que les tenemos que tener miedo todos, se presentan al menos 20 segundos después del inicio de la contracción, son larvadas en su descenso y en esa misma forma lenta en que caen, en esa misma forma lenta recuperan, ¿sí? A diferencia de las variables que caen rápido y suben rápido. ¿Listo? Miren acá en la que está en este extremo, cae rápido y sube rápido. En estas hay un descenso muy larvado, y esto es dado porque el feto ya está tan comprometido que utilizó otros mecanismos para tratar de regularse. El sentido fisiopatológico de las desaceleraciones es que el feto está ante un estrés hipóxico, y al estar ante un estrés hipóxico hace un descenso en la frecuencia cardíaca para cuidar el oxígeno que va al miometrio, o sea, al miocardio.
Listo, o sea, está tratando de garantizar el metabolismo aerobio del miocardio. Listo. Entonces, ya aquí se alteró tanto ese metabolismo que hubo una ruta que se dio derivada de quimiorreceptores que son sensibles a los hidrogeniones y al CO2, que se demora mucho más en corregirse. Listo, o sea, este bebé ya está afectado de forma importante. Listo. ¿Y qué hay que hacer? Les traigo este regalito que es la regla de los tres. Listo. Estas son las intervenciones que tenemos que hacer con pacientes que estén desacelerando. ¿Qué quiere decir regla de los tres? Que vamos a hacer intervenciones cada 3 minutos. Entonces, entre el minuto 0 y 3, ¿usted qué va a hacer? Va a pedir ayuda, porque usted no se puede quedar solo. Usted tiene que llamar al auxiliar, tiene que llamar a la jefe. Si usted está en un hospital donde tenga ginecólogo, entonces llame al ginecólogo. Si está en el rural, entonces llame a su disponible, porque usted se va a tener que ir muy seguramente con esta paciente. Listo, entonces pida ayuda. Concomitantemente con esto, aunque voy a dividirlo en los tiempos, pero usted en ese mismo momento va a empezar a identificar cuál es la causa del por qué esa señora está presentando, pues esa señora no, el bebé está presentando esa desaceleración. Listo. Y usted va a tratar de identificar las tres causas catastróficas de una desaceleración. ¿Cuáles son esas tres causas catastróficas de una desaceleración? 1, abrupción de placenta. 2, prolapso de cordón. Y 3, ruptura uterina. ¿Listo? ¿Cómo sospecho abrupción de placenta? 1, si la paciente tiene hipertonía, hipersensibilidad, está sangrando y tiene una desaceleración, eso es una abrupción de placenta hasta que se muestre lo contrario. ¿Listo? Si la paciente tiene un prolapso de cordón, pues obviamente usted va a sentir al tacto vaginal un prolapso del cordón, va a sentir una estructura que estaba pulsando en el cervix y ese va a ser pues obviamente el diagnóstico. Y la ruptura uterina, recuerden que nosotros la vamos a diagnosticar cuando haya una desaceleración. Usualmente hay pérdida del tono uterino y al usted hacer el tacto vaginal, usted encuentra que la presentación que estaba encajada se asciende o incluso usted ya no siente presentación. ¿Por qué? Porque el bebé puede que ya se haya salido hacia el peritoneo. Listo. Si usted diagnostica alguna de esas tres condiciones, tiene que hacer una intervención urgente, ¿cierto? O sea, usted necesita sacar a ese bebé ya. O sea, cesárea o la vía más rápida y segura. O sea, no todo es igual a cesárea, pero en la mayoría de las veces sí será cesárea, ¿cierto? Tiene que ser que el bebé ya está en una estación D+2 y que sea más fácil instrumentar que hacer una cesárea, pues se pasará a un parto instrumentado. Pero por lo demás, pues en estas tres condiciones será una cesárea, ¿cierto? En la ruptura uterina, pues claramente siempre será cesárea y en el prolapso de cordón siempre será cesárea, ¿cierto? Más que todo hablando del posible abrupción. Si usted descartó esas tres condiciones, entonces usted, ¿qué hace? Pone a la paciente en decúbito lateral izquierdo o derecho, ¿cierto? Le para los estimulantes, o sea, usted puede no, apague la infusión de oxitocina, apáguela completamente, póngale un bolo de líquidos y también en la literatura está descrito poner tocolisis, que realmente lo que está descrito es poner nitroglicerina o terbutalina, pero pues es muy poco lo que lo utilizamos, ¿cierto? Entre los 6 y los 9 minutos, yo espero una recuperación en los casos que no fueron catastróficos, ¿cierto? Cuando usted descartó que no hubo ninguna de esas tres condiciones, entre los 6 y los 9 minutos, yo espero una recuperación en la variabilidad en la frecuencia cardíaca. Si no encuentro eso, usted ya tiene que ir preparando a esa paciente, llevándosela para el quirófano, ¿cierto? Para que entre el minuto 6 y 9, si no hay ningún tipo de, de recuperación, la paciente ya esté en el quirófano y que el bebé nazca entre el minuto 12 y 15. ¿Listo?
Y ya para concluir, muchachos, les traigo las siguientes conclusiones. Uno, el trabajo de parto es un proceso multifactorial que compromete tanto a la madre como al feto. ¿Sí? Lo que les decía inicialmente, no es solamente que le pasan cosas a la mamá o que le pasan cosas al bebé para poder que desencadene el trabajo de parto, sino que es algo que es multifactorial. El eje neuroendocrino, como les estaba mencionando, la liberación de la hormona liberadora de corticotropina, es muy importante para el papel, pues como tal, de la consecución del trabajo de parto. Conocer las fases y las etapas del trabajo de parto nos ayuda en la toma de decisiones de esas pacientes, cuándo es normal, hasta dónde puedo esperar y qué intervenciones debo hacer. Y entender que la monitoría fetal es una herramienta muy sensible que es accesible para la evaluación del feto durante el proceso de trabajo de parto y que la tenemos ampliamente distribuida desde la baja complejidad hasta la alta complejidad. Por eso, como les dije al principio, mi idea con esta charla fue diseñarla desde la fisiología hasta la práctica, o sea, qué hacemos en nuestro día a día y digamos que todo esto va en pro de cuidar a nuestras pacientes. Muchísimas gracias. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún Doctor, muchas gracias comentario. por la charla. En el grupo de Instagram nos hacen una pregunta de cómo los mecanismos fetomaternos activan la fase activa del trabajo de parto. Bueno, entonces miren, todos estos procesos se van a dar de forma incipiente y como les decía, en la parte de la regulación neuroendocrina, por eso no hay una retroalimentación negativa entre esa liberación de la hormona liberadora de corticotropina y el cortisol fetal, porque esa es una de las señales que le dicen, digamos que de forma intuitiva o de forma fisiológica al cuerpo de la mamá, el feto ya está preparado, no paremos toda esta maquinaria porque ya hay que seguir, ¿cierto? Adicional a esto, como todo es un proceso que es paulatino, hay un proceso de destrucción de células, de matriz extracelular, hay sustancias proinflamatorias que, digamos, ya no hay un retorno, o sea, ya no se puede lograr un retorno o devolvernos a una fase quiescente una vez el útero ya está estimulado, porque recuerden que los receptores ya van a estar copados y eso va a hacer que ese miometrio siga activándose constantemente y se genere, digamos, esa perpetuación en actividad uterina que me lleve a una dilatación propiamente, pues, y a un borramiento. Entonces, digamos que todo ese conjunto de cosas no se van a frenar y es lo que va a llevar a que se dé esa consecución de los cambios cervicales, dilatación y demás cosas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Fui claro? Por medio de las redes del grupo no tenemos más preguntas. Invitamos al público, si de pronto tiene alguna pregunta, vamos a dar un minutico o dos más o menos. Y de lo contrario, pues eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por asistir y a usted, doctor, muchas gracias como por el tiempo y la disposición. Con todo el gusto. A ver si tienen alguna otra duda. Recuerden esos daticos, muchachos, que yo les di de lo de los tiempos de las fases. Eso siempre lo preguntan en todas las rotaciones, siempre. Tengan presente lo que les dije, qué se venía diciendo y lo que se dice ahora, porque incluso muchos profesores no saben que esto todavía, pues que esto salió. Si quieren, les puedo compartir como tal el artículo para que lo revisen. Los que necesiten bibliografía, con todo el gusto yo les paso la bibliografía pues de estos artículos para que la tengan y en el momento de sustentar una respuesta ustedes tengan cómo decir, sí, profe, es que esto lo dice acá, eso no fue que me lo dijeron, sino que esta es la evidencia, listo. Recuerden que siempre que ustedes den una respuesta tienen que sustentar el por qué, quién lo dijo, ¿cierto? No es que mi profesor dijo, no es que, no, el artículo tal lo dijo, eso siempre de aquí en adelante
se lo van a pedir a todos. Bueno, entonces si no hay preguntas, podemos dar como concluida esta primera sesión. Un gusto para mí participar de esto y quedo atento a nuevas invitaciones cuando necesiten.